El siguiente ejercicio va a ser resuelto utilizando o implementando, mejor dicho, lo que son las GUI, las interfaces gráficas de usuario, las Graphics User Interface. Por lo tanto, para ello vamos a tener que trabajar con los componentes Swing que nos ofrece Java. Los componentes Swing son aquellas herramientas visuales con las cuales vamos a ser capaces de generar estas interfaces, estos controles. ¿Sí? Lo que está presentado acá en el ejercicio. ¿Sí? Entonces, vamos a comenzar creando el proyecto, el cual va a tener ese nombre y esta estructura. Y aquí, por favor, ojalá no se adelanten y sigan los siguientes pasos porque el proyecto va a sufrir algunas modificaciones en su creación. Entonces decimos archivo, nuevo proyecto, Java Application, le indicamos el nombre, elijo la carpeta donde lo vamos a almacenar. Y acá, esto que hacíamos antes de programa, punto principal, eso ya no lo voy a hacer, eso se desactiva. ¿Ya? Vamos a tener que crearlo, pero de una manera un poco diferente. Entonces lo dejamos hasta ahí, recuerden haberlo desmarcado y finish. Listo, entonces se nos crea el proyecto en blanco. Vamos a crear el package que se va a llamar programa. Entonces clic derecho sobre Source Package, New Java Package, se va a llamar programa, igual que antes. Y dentro del package programa vamos a crear un JFrameForm. Y ese JFrameForm va a tener el nombre de principal. Entonces, claro, ya no voy a tener una Java Main Class como las que hemos venido trabajando. Por lo tanto, damos clic derecho sobre programa. Decimos que queremos un nuevo JFrameForm. Ahora, si no nos da la opción para poder crearlo directamente como a mí me sale acá, nos vamos a otros. Y acá en otros buscamos la categoría GUI, Swing GUI Forms. ¿Ya? Ahí está, JFrameForm. Next. Y le coloco el nombre. Se va a llamar principal. Finish. Entonces mira, aunque yo creé esto de manera diferente y me creé un archivo que en realidad no parece una Java Main Class, en realidad lo que sí tengo es realmente una Java Main Class. ¿Ya? Pero la diferencia es que si yo pincho acá donde dice Source, la diferencia es que esta Java Main Class viene lista para que yo pueda trabajar con los componentes gráficos de Java, que son los componentes Swing que yo les había comentado hace un momento. Entonces, mire, acá yo puedo ir cambiando entre lo que es el diseño gráfico de la aplicación, de cómo se va a ir viendo, y acá voy a tener los códigos que se van a ir autogenerando y bueno, que yo también voy a ser capaz de codificar. Entonces, por ejemplo, acá en el diseño tengo una especie de rectángulo de color gris y ese rectángulo de color gris está generado gracias a este código que se autogenera, que está acá. Generated Code. O sea, para hacer ese recuadro que no hace nada, yo hubiese tenido que aprenderme todo eso. ¿No? Pero para trabajar de manera más sencilla y no tener que aprendernos todo eso, vamos a trabajar, ¿cierto?, utilizando nuestro editor de diseño. Entonces este código autogenerado nosotros no lo cambiamos, sino que se genera solito a medida que yo vaya agregando más componentes. Mientras más elementos tenga, se entiende que el código acá va a ir aumentando, pero ese código la verdad es que no depende mucho de nosotros. Entonces comencemos a trabajar. Yo por costumbre siempre le borro los comentarios, entonces acá no voy a hacer la excepción, le voy a borrar otra vez los comentarios. Es solo por costumbre, o sea, no pasa nada si yo los mantengo ahí. Guardamos los cambios. Bien. Probemos el programa en ejecución para ver qué es lo que vamos a visualizar. Ejecutamos. Y nos carga nuestra ventana de trabajo. ¿Sí? Obviamente esto no tiene nada porque yo aún no hago nada. ¿Sí? Entonces, este rectángulo que está acá, en ejecución se visualiza de esta manera. Por lo tanto, esta ventanita va a corresponder gráficamente a mi menú. Aquí yo voy a diseñar mi menú. Y luego
voy a complementar este menú creando otras ventanas de trabajo como el formulario de agregar y el formulario de listar. ¿No? Pero antes de hacer eso, debo entender en qué consiste el ejercicio. Entonces me dice, el último paso, me dice, cree una Java class con nombre trabajador, la cual tendrá los atributos. Entonces, yo debo entender cuáles son los atributos que va a tener esa clase. Y mire, cuando yo diga que quiero guardar trabajadores, voy a guardar root, nombre, apellido, sueldo base, AFP y salud. Entonces, yo voy a entregar estos 6 datos. Estos datos dependen de mí. Yo voy a digitar el root, el nombre, yo voy a digitar eso. Yo voy a elegir una AFP entre las distintas alternativas. Yo voy a elegir si la salud es FONASA o ISAPRE. O sea, esos datos del formulario dependen de mí. Sin embargo, el trabajador no tiene 6 datos. El trabajador tiene 9 datos. ¿A qué me refiero con que tiene 9 datos? A que si yo sigo bajando y reviso el formulario de listar, la idea es que acá me aparezcan los datos de los usuarios. Entonces, ¿qué es lo que todos los usuarios van a tener? Todos van a tener root, nombre, apellido, sueldo base, nombre de AFP, descuento de AFP dependiendo de la que yo elegí, nombre de salud, descuento de salud dependiendo de la salud que yo elegí, y por último sueldo líquido. Entonces, los trabajadores van a tener 9 datos. Pero de esos 9, yo digito, o de mí dependen, solamente 6. Y los otros 3 que me faltan, que sería el descuento de FP, el descuento de salud y el sueldo líquido, la idea es que se autogenere. Entonces voy a crear la clase trabajador con estos 9 atributos. Y vamos a hacer que eso sea posible. Acá abajo al final tenemos las especificaciones de lo que hay que hacer. Entonces, aquí están las opciones de AFP. Son 3 AFP, cada una con su porcentaje de descuento correspondiente. Lo mismo con la salud, tenemos FONASA y ISAPRE, cada uno con su descuento correspondiente. Entonces creamos la clase trabajador, clic derecho, sobre programa, Java Class, trabajador. Borro los comentarios y digo, todo trabajador va a tener root, todo trabajador va a tener nombre, apellido, ¿qué más tiene? Root, nombre, apellido, sueldo base. Sueldo base lo vamos a dejar como long. S base. Luego tenemos este que dice AFP, se refiere al nombre de la AFP como texto. Entonces le digo nombre de AFP. Así como tenemos nombre de AFP, también vamos a tener descuento de AFP. Luego tenemos nombre de salud, ya sea FONASA o ISAPRE. Y luego tenemos el descuento de la salud, ¿cierto? Obviamente dependiendo de la que yo elegí. Y por último tenemos el sueldo líquido. Entonces aquí tenemos los 9. Luego de tener los atributos, vamos a generar un constructor. Entonces clic derecho sobre este espacio en blanco. Luego buscamos la opción Insert Code, Constructor, elegimos Constructor. Y acá está el truco de esto, miren. Yo tengo varias formas de llevar a cabo los cálculos, ¿sí? De lo que me falta, ya sea descuento, ¿cierto? Sueldo líquido. Pero con el constructor yo voy a hacer lo siguiente. Como yo me encargo de digitar, ¿cierto? Algunos datos, root, nombre, apellido, sueldo base, yo elijo la AFP y yo elijo la salud. Entonces al constructor yo le voy a entregar solamente esos que dependen de mí. Así que marquemos solamente los atributos que dependen de nosotros.
excepto aquellos que son calculados. Por ejemplo, el descuento de AFP, el descuento de salud y el sueldo líquido. Eso yo no se lo voy a entregar. ¿Ya? Yo le entrego solamente los que dependen de nosotros. O sea, los que están acá en el formulario de agregar. Generamos. Espero que lo recuerden, pero ¿en qué momento entra en funcionamiento el constructor de una clase? En el momento en que usted dice new y el nombre de la clase. O sea, cuando yo diga new trabajador, automáticamente se va a tratar de ejecutar el fragmento de código del constructor. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el constructor? El constructor va a recibir los datos que dependen de nosotros, que son esos 6, y luego de eso, mire, sigo dentro del constructor. Luego de eso, hago que el mismo constructor se encargue de calcular lo que nos falta, que sería el descuento de AFP, descuento de salud y sueldo líquido. Hagamos primero el tema de la AFP. Perdón. Si resulta que el nombre de la AFP es igual a, y aquí vemos las distintas alternativas de AFP. Si resulta que es capital, entonces me sale que el descuento de AFP va a corresponder al sueldo base por 15%, me parece, 15%. Pero de lo contrario, si no es capital, vamos a preguntar si el nombre de la AFP es hábitat. Porque si es hábitat, el descuento de AFP va a corresponder a 11%. Y por último, si no es ni capital ni hábitat, por descarte podemos asumir que es modelo. Entonces, el descuento de AFP va a corresponder a 20%. Entonces, mira, fíjense en lo siguiente. Le entregamos los datos que nosotros digitamos, que nosotros elegimos desde el formulario agregar. Él los recibe y luego de eso, mira, él toma algunos valores que yo le entrego y se encarga de obtener aquellos otros que me faltan. Entonces, con eso yo obtuve el descuento de AFP. Vamos a hacer lo mismo ahora, mire, pero para los descuentos de la salud. Entonces preguntemos por el nombre de la salud. Si resulta que el nombre de la salud es igual a FONASA, ahí pasé a apretar F1, ahí sí. Si resulta que es FONASA, entonces el descuento de la salud va a corresponder a el sueldo base por 7 dividido 100. Pero de lo contrario, como son solamente dos alternativas, ¿cierto? Si no es FONASA, se asume que es ISAPRE. Entonces, en ese caso, el descuento de la salud sería de un 13% sobre el sueldo base. Entonces, lo único que me estaría faltando calcular ahora sería el sueldo líquido. Y acá me aparece que el sueldo líquido es el sueldo base menos los descuentos que yo acabo de calcular. O sea, el sueldo líquido corresponde a el sueldo base menos descuento de AFP menos descuento de salud. Entonces esa llave cierra el constructor y esta otra llave que coloco ahí cierra la clase trabajador. Entonces así nos va a quedar el constructor. Así que ahora, fuera del constructor, pero obviamente dentro de la clase, generamos solamente los getters. Le damos clic derecho a la clase, insert code, getter. Está fallando el pulso. Ya. Getters. Si bien yo digito solamente algunos,
y otros se autocalculan. La verdad es que con los getters yo tengo que ser capaz de rescatar todos los datos. Entonces genero todos los getters. Generamos todos los getters, incluso de aquellos que son calculados. Guardamos los cambios. Entonces, es súper importante que nuestra clase trabajador nos quede ojalá bien definida al tiro. Entonces, por eso hay que darse su tiempo, ¿cierto? En poder analizar el ejercicio y en poder comprender qué es lo que va a hacer la clase trabajador cuando yo creo objetos. Cuando yo diga new trabajador, yo le entrego los datos que digité en el formulario y el mismo constructor se encarga de obtener los que me faltan. ¿Ya? Entonces guardamos los cambios, cerramos la clase trabajador y ahora vamos a proseguir con el diseño de nuestro formulario. Entonces vamos a dejar este video hasta acá.